complicado para 40 minutos, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Lo tienen ahí en el programa, es nada más y nada menos que la legislación canónica al servicio del desarrollo de la vida consagrada, apuntes sobre la secularidad consagrada. Bueno, yo voy a explicar de una manera general el título, vamos avanzando, vemos a qué conclusiones llegamos y si muero yo, hija de la Iglesia, después de esta charla. Bueno. Decía, a veces sucede que el concepto que tenemos de las normas no es favorable, tampoco es que sea peyorativo, pero bueno, cuesta armonizar la norma con las realidades que se regulan, ¿no? Entonces, a veces la gente no acoge bien una norma. Es complejo que el que recibe la ley piense que es algo a su servicio, ¿no? A veces pensamos que son más bien elementos intrusivos que nos limitan la libertad. Pero bueno, yo partiendo de esta consideración voy a mostrar de qué manera la norma, y en este caso la legislación canónica, pues puede servir a una realidad aportando elementos prácticos y contribuyendo a un desarrollo pues más ordenado de la propia realidad. Otra cosa es si la actual legislación, y más en lo relativo a los institutos seculares, realmente cumple esta función o si precisa más desarrollo o si es susceptible de mejora. Bueno, decía, tal y como explica el título de la charla, pues el derecho en términos generales tiene que contribuir a ordenar realidades y quizás a desarrollarlas, ¿no? Tengo que hacer la definición aristotélico-tomista del derecho, la ordenación de la razón al bien común, precisamente para evitar que uno haga su propia voluntad, que esto a veces sucede. Cuento el chascarrillo, pero es que es así. ¿Cuántas reuniones, consejos pastorales de arciprestazgo? Vamos a votar. ¿Qué más da? A mano alzada, lo que salga. No, hombre, no. Hay una manera y es porque hay un bien común y se evitan problemas. Bueno. Partiendo de esta premisa, pues en el ámbito de la vida consagrada se pueden aportar ejemplos que nos ayuden a comprender esta idea, ¿no? Y voy a intentar conectar los ejemplos con la secularidad consagrada. Y también para comprender cómo ha percibido y percibe el legislador esta consagración, que a lo mejor es que hay que explicarle algo. Y a partir de aquí, pues ya podemos hacer algunas consideraciones y ofrecer humildemente propuestas al legislador. Porque, repito, a veces si el legislador no comprende bien una realidad, involuntariamente puede regularla mal. Y de ahí pueden surgir algunas dificultades. Comienzo con un breve recorrido para enumerar, como ejemplo, no voy a hacer una cuestión histórica profunda, sino para poner algunos ejemplos de situaciones en las que se ha suscitado, o mejor dicho, el Espíritu Santo ha suscitado carismas o directamente formas de vida consagrada que posteriormente las normas han regulado. No siempre con acierto, es verdad, pero con buena intención, yo creo que eso lo pongo siempre por delante, o por lo menos para buscar cierto orden. Voy a citar, repito, varios ejemplos a lo largo de los siglos y con ellos podemos apreciar esto que comento sobre cómo surge una realidad y cómo posteriormente se regula y, sobre todo, en relación con la secularidad. La primera de estas realidades, muy brevemente, el orden de las vírgenes. No voy a profundizar históricamente, simplemente lo cito para ver el modo en el que en la Iglesia surgen diferentes formas y se regulan. En el caso de las vírgenes, pues desde antiguo han contado con un ordo virginum y la Iglesia pues, ha mostrado gran solicitud por acompañarlas, ¿no? Y desarrollar esta forma de vida. Preocupación que hoy día encuentra su expresión en el ámbito canónico, que no es tanto en el Código como en la instrucción Ecclesia Sponsa Imago del 2018. Bueno, el Código dice que es una forma de vida que se asemeja a la vida consagrada. Las vírgenes, como todos los aquí presentes saben, hacen voto de castidad y la instrucción se refiere a ellas como consagradas y nadie lo pone en duda. Bien, seguimos. El surgimiento de esta forma de vida pues, fue temprano y bueno, pues la actividad legislativa en torno a ellas ha sido prolija, más o menos continuada en el tiempo, pero bueno, se ha tratado de una forma de vida comprendida y aceptada desde sus orígenes y, como he comentado, pues ha tenido acomodo normativo pues, que no ha sido muy complicado. ¿Por qué las cito? Bueno, pues porque ciertamente desde el principio esta forma de vida se ha desarrollado en el mundo y no apartadas de él. Tal y como anota la instrucción, en los primeros siglos hubo pues, cantidad de mártires, entre ellas porque el voto era público y eran identificadas como cristianas y vírgenes, con lo que eso implicaba en las épocas de persecución. Bueno, este ejemplo pone de manifiesto cómo una realidad que en el ámbito de la vida consagrada es la primera, pues las normas la van regulando. Me voy ahora a otra realidad
mucho más tarde, pero repito que no puedo hacer un recorrido muy minucioso. Otra realidad en la que las normas no preservaron la originalidad de un movimiento, por denominarlo de algún modo, sino que terminaron por diluir una forma de vida que provocó cierta preocupación en la Iglesia y que las cito porque, al igual que las vírgenes consagradas, pues las mujeres, y digo mujeres porque se dio en femenino esta realidad, vivieron en el siglo, como decía San Francisco. Me refiero a las beatas. Cité a las vírgenes y, bueno, también en relación a la consagración hago un momento una parte para decir que, bueno, lo que siempre ha conocido la mujer respecto de la consagración ha sido la vida monástica, ¿no?, que no planteaba grandes dificultades a lo largo de la historia, salvo qué tipo de clausura guardan en los conventos. Ya veremos el porqué. Siempre ha habido una tendencia a la clausura papal, pero bueno, desde Bonifacio VIII, porque se consideraba que era lo que más cuadraba con esa forma de vida. También aquí en España Isabel la Católica tuvo un afán, pues, de manos del cardenal Cisneros para reformar, se impuso, en fin, la clausura. También se impuso el deber de residencia a los obispos, todo hay que decirlo, que también lo sabían andariegos. Bueno, también hubo ahí preocupación por parte de doña Isabel. Decía, la vida monástica con profundo arraigo, siglos y siglos, formas y reformas, que, bueno, tuvo todavía una explosión mayor pues a raíz del surgimiento de las órdenes mendicantes, todo esto muy resumido, ¿no? Vinculados a las órdenes surgen los monasterios, que pasan a formar parte de estas órdenes, y a su vez las órdenes mendicantes pues también hacen que surjan lo que conocemos como órdenes terceras, que era para integrar a los laicos. Claro, al tiempo que estas terceras órdenes se iban desarrollando y contando cada vez con más miembros, se desarrolla ese fenómeno del que les he hablado, que surge de manera simultánea pero independiente, y era lo que se denominaban beatas. No he entendido el término como lo entendemos hoy, que no es lo mismo que nos digan eres una santa que eres una beata. Parece mentira, pero ciertamente hay diferencia. Bueno, en fin. ¿Qué eran estas beatas? Pues mujeres solteras o viudas que no profesaban los consejos evangélicos, pero sí que mantenían una forma de vida pues muy similar a lo que eran las vírgenes y, por supuesto, permanecían en el siglo. Claro, ¿por qué es interesante esto de estudiar? Pues sobre todo porque algunas de ellas se agrupaban en casas y, bueno, esas casas que era lo que se conocía como beaterios. Bueno, residían bajo eso, mantenían una forma de vida con similitud a la consagrada, pero claro, y aquí la cuestión, no abandonaban el mundo. Bueno, podríamos dedicar horas a profundizar en el conocimiento de estos beaterios, pero bueno, como el tiempo es limitado y el objeto de la cuestión es más canónico que histórico, pues bueno, yo continúo sin adentrarme mucho. La pregunta que surge es si esta vida, similar a la que había entonces, consagrada, que era la de clausura, surge para evitar permanecer en clausura o si realmente se debió a una acción del Espíritu Santo. Claro, en su momento esto fue controvertido, ¿no? También es una cuestión más histórica y teológica, pero bueno, dadas las circunstancias de la época, yo sí que me atrevería a decir que la imposición de la clausura a la mujer sí que fue determinante para buscar otras formas de vida, no teniendo que entrar en un monasterio. Florecen de manera más o menos espontánea, pero ¿qué sucede? Evolucionan en su mayoría hacia una vida regular, es decir, acaban convertidos en monasterios, los beaterios, algunos muy famosos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí que habrá consagradas de Ávila, pues que vamos a contar de la Encarnación, ¿no? Salió de un beaterio y, bueno, y allí entró doña Teresa en 1535. ¿Qué sucede con estos beaterios? Pues que no contaban con una regulación por parte de la jerarquía. Y eso se debía a que, como estaban integrados en las terceras órdenes, bueno, pues la jerarquía, por decirlo de alguna manera, se despreocupó un poco. Lo que hacían era asistirlas, los frailes de las correspondientes órdenes, lo cual no deja de ser paradójico porque, si bien es verdad que no tenían regulación, sí se consideraba que había que asistirlas. Luego ahí habría algo, de una manera o de otra.
Después la asistencia es verdad que tenía su parte espiritual y luego otros intereses a lo mejor bueno, pues un poco más complicados de explicar. España se encontraba en estos siglos en los que surgen estos beaterios en una situación histórica un poco complicada. Entre los varones que iban al Nuevo Mundo y los que iban a Flandes, pues, en fin, las mujeres, digamos, que tenían cierto margen de maniobra. Claro, ¿qué sucedía? Pues muchas decidían unirse porque yo creo que eso facilitaba la vida. Pero claro, ¿qué sucede con esto? Pues que a medida que los hombres o bien no regresan de América o bien fallecen en el campo de batalla, pues los bienes son heredados por las mujeres, van aglutinando patrimonio. Tanto los beaterios como los conventos, ¿no? Algún autor ha dicho que en ese momento se produce lo que se llama depredación nobiliaria, es decir, los varones querían recuperar ese patrimonio, claro, que se iba agrupando en monasterios y en beaterios. Respecto de los monasterios, bueno, pues Trento impone la clausura y eso lo que hace es impedir a las monjas salir a gestionar los bienes que tienen fuera de los conventos. Por tanto, hay que desprenderse de los bienes. Por eso, y porque ciertamente no cuadraba con muchos de esos conventos que pertenecían a órdenes mendicantes, ¿no? Tampoco seamos tan suspicaces. Bueno, claro, es que antes del concilio esto de la clausura no se prometía, ¿eh? Santa Teresa lo dice en el libro de la vida. Ella dice: en la casa en la que yo era monja no se prometía clausura. Bueno, lo decía Santa Teresa, que la impuso y ella fue de las que más se aprovechó de que no hubiera clausura en su casa, ¿eh? Todo hay que decirlo. Para su primera fundación, sobre todo, y luego, como ya saben ustedes, impuso esta clausura en las demás fundaciones, que las levantaba, podríamos decir así en términos jurídicos, con nocturnidad y alevosía. Bueno, en Medina del Campo aparecía allí el convento por la mañana y bueno, ya no era experta en derecho, pero yo, bueno, no consta, mejor dicho, que estudiara leyes, experta en derecho bastante más que yo, ¿eh? Se movió esta mujer en la maraña legislativa con una facilidad y un dominio que asombraba, vamos, a propios y extraños. Bueno, esta situación empobrece a los conventos, sobre todo a la Encarnación, ya que estamos con este ejemplo. Pero seguimos con los beaterios, donde se produce algo similar. Y claro, a medida que ya van acaparando también patrimonio, ya empiezan a despertar cierto interés por parte de la jerarquía, que, repito, no tenía potestad sobre ellos. Era una realidad que no pasaba de ser una unión de mujeres con deseo de piedad. Eran mujeres pías, beatas. Bueno, no parecía entonces necesario, dado que continuaban viviendo en el siglo, darles una regulación de la misma manera que a los conventos. Pero, repito, como el aspecto patrimonial pues era importante, y en el caso de los beaterios preocupante porque no había clausura y podían salir ellas a gestionar su patrimonio, pues digamos que la manera de tener cierto control fue inducirlas a acabar en monasterios, a profesar los consejos evangélicos por voto público. Bueno, claro, ¿de qué forma además se ataja esta acumulación patrimonial que les digo? Pues de esta manera, desembocando en vida regular. Bueno, los mendicantes, digo los mendicantes porque son los que, en fin, tenían en ese momento más presencia, realizan acompañamientos y, bueno, pues ellas terminan convirtiendo esos beaterios en conventos. Bueno, claro, ¿qué sucede? Que en el momento histórico en el que ya se encuentran, antes de que sean conventos, siendo beatas, no se considera que puedan ser consagradas de ninguna de las maneras. Porque la única consagración posible para la mujer en aquel momento era la vida religiosa en clausura papal. No había otra forma, no había otra forma distinta de esto, que era lo que estaba establecido. Una mujer no podía ser consagrada fuera de un convento. Es tan sencillo como esto. Y esto pone de manifiesto cuál era la concepción que la Iglesia tenía del mundo. Si la consagración era posible solo fuera de él, quedarse en el mundo imposibilitaba para alcanzar la santidad, en fin, salvo por vía de martirio. Bueno, estos dos ejemplos, que se los he citado pues simplemente en relación con la secularidad, generan una profunda contradicción
desde mi punto de vista. Resulta que la Virgen, que sí que permanecía en el mundo, era considerada como consagrada, pero las beatas no. Bueno, curiosamente, estando las dos en el mundo. Claro, que es que no es la cuestión si las mujeres que estaban en el beaterio querían o no profesar los consejos evangélicos, ¿no? Lo que estaba claro es que no querían entrar en el convento, no querían vivir en clausura por lo que eso suponía respecto de encerramiento y separación del mundo. Repito, a partir de ahí ya es imposible plantearse profesar los consejos evangélicos con un reconocimiento por parte de la Iglesia permaneciendo en el mundo. Es evidente que sí que existía vivencia de los consejos, en el caso de ellas, sí que realizaban votos privados, ya entraremos en esta cuestión un poco más adelante, lo cual significaba que el que profesaba esos votos, repito, pues no era consagrado. Claro, ¿qué cambios se producen entonces para que se pueda hablar de una posibilidad de consagración permaneciendo en el mundo y, sobre todo, otorgar un marco jurídico a esta posibilidad? Pues bueno, de nuevo la acción del Espíritu Santo suscita en diferentes lugares una misma inquietud. Y por otro lado, a hombres y mujeres católicos a comprender el mundo con una visión, pues en virtud de la cual la consagración es posible dentro del mundo. No es obligado a abandonar el mundo para alcanzar la santidad. Hay un primer paso, surgen congregaciones en las que las mujeres ya realizan tareas en, por y para el mundo, pero curiosamente y de cara a la consagración tienen que seguir realizando la profesión de los consejos evangélicos en un instituto religioso y viviendo en comunidad y con el apartamiento propio de todo instituto religioso. Me refiero a todas las congregaciones que surgen, por ejemplo, en España en el siglo XIX, que ya son de vida activa, pero siguen siendo institutos religiosos. Tienen que vivir en comunidad, etcétera, etcétera. Es un primer paso en el que la vida consagrada femenina ya se incorpora a la vida activa y amplía así su presencia más allá de los claustros. Ayudan en el mundo. Pero la acción del Espíritu Santo ya es imparable y fue más allá. La mujer sale del claustro y sale para quedarse en el mundo. Entonces surgen, ya más tarde, los institutos seculares, por acción del Espíritu Santo. Yo no voy a profundizar en la Provida Mater, que seguro que aquí después habrá oportunidad, pero ya saben, es quien otorga el reconocimiento formal y supone el punto de partida para posteriores documentos que intentan situar esta nueva realidad de los institutos seculares en el lugar que le es propio dentro de la Iglesia. Claro, ahora ya entramos en el ámbito estrictamente canónico. Sí que no podemos perder de vista que en relación con este apunte histórico que he hecho, claro, los institutos seculares son de reciente creación, comparados con otros tipos de vida consagrada. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay que ser paciente con el legislador. Yo ya sé que hay lagunas, por no decir océanos, pero claro, encontrar un cuerpo jurídico idóneo para esta realidad tan reciente, pues de primeras es un poco complicado, y partiendo de la base de que están destinados los institutos seculares, desde mi punto de vista, a ocupar un lugar privilegiado en la Iglesia, dado como está el mundo, simplemente por la realidad histórica que nos rodea, antropológica, como lo quieran llamar. Voy a concretar esta última cuestión. La Provida Mater, estamos celebrando el aniversario, es de 1947. Bueno, el Concilio Vaticano II, gracias a Dios, es anterior al Código de Derecho Canónico, como no podría ser de otra forma, ¿no? La legislación de nuestro Código no es más que la concreción de los principios de ese concilio. Ojalá tuvieran imaginación los legisladores, no tanta, no se crean. Simplemente es poner en vocabulario jurídico lo que ya se había dicho en el concilio. Pero es un concilio que transforma la visión del hombre respecto del mundo. Entonces, ya entendemos que el mundo es un entorno privilegiado para la santificación. El concilio provoca la necesidad de un nuevo código, evidentemente, que, como ya he dicho, tiene que asumir esa teología. Sin embargo, la publicación del código se retrasa porque pues hay un intento de promulgar lo que se llama una ley eclesiástica fundamental, que sirviera para la Iglesia latina y para las orientales. Al final se abandona esta idea y se promulga el código en 1983. Claro, la operación matemática, como dice mi padre, lo que se puede medir, pesar y contar no se discute.
Evidentemente, el periodo de tiempo que pasa desde la Provida Mater hasta la publicación del Código, en comparación con el recorrido de otras formas de vida consagrada, legislativamente hablando, es muy breve, es que son 36 años. De verdad que para un legislador 36 años no es tiempo. Y seguramente de esos 36 años, los que fueron más próximos a la promulgación del Código fueron aquellos en los que ya se hizo un estudio serio para dotar a los institutos seculares de un marco jurídico adecuado. Lo vemos con naturalidad. No fue sencillo que entraran en el Código y menos donde están. Repito, en términos jurídicos y teniendo en cuenta la historia del derecho canónico, es un periodo muy breve de tiempo desde que se reconoce una realidad que suscita el Espíritu Santo, que es la de los institutos seculares, hasta que se acomodan jurídicamente, en este caso, en un cuerpo normativo que es el Código. Y, problema, ahí tienen que convivir con otras formas de vida consagrada, con un rodaje de años netamente superior, y si hablamos de religiosos, pues siglos y siglos y siglos. Claro, si bien es cierto que incluir a los institutos seculares en el Código supone, pues, evidentemente, un reconocimiento explícito de esta realidad como forma de vida consagrada, al mismo nivel que las ya existentes, repito, al mismo nivel que las ya existentes, su situación en el Código, en el libro segundo y a continuación de los institutos religiosos, pues a veces induce a pensar que puede haber una especie de graduación entre diversas formas de vida consagrada, pero esto no es así, ¿eh? Simplemente se trata de una ordenación sistémica, tan sencillo como eso. Quien quiera ver en ese orden algún tipo de diferencia está tremendamente equivocado. El afán del legislador por otorgar a los institutos seculares el reconocimiento y la importancia que merecían y que merecen llevó a crear un título en el que se recogen, pues, todas las normas comunes a todos los institutos de vida consagrada. Están ahí aglutinados, tanto religiosos como seculares, ¿no? El libro segundo, donde se encuentra la regulación de la vida consagrada, pues tiene una primera parte que se refiere a los fieles cristianos, tiene una segunda parte que se refiere a la constitución jerárquica de la Iglesia y una última que se llama de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Hay una primera sección que se llama de los institutos de vida consagrada y hay un primer título que es normas comunes a todos los institutos de vida consagrada. ¿Cuál es el problema? Hay más cánones en ese título que los que hay después para los institutos seculares. Y parece que ya han quedado regulados en unas normas comunes o, si no, en la parte de los religiosos. ¿Por qué motivo? Pues les explico. Hay una serie de cuestiones que son las remisiones. Cuando yo explico a los sacerdotes la realidad de los institutos seculares, bueno, lo primero es que la ignorancia a veces es grosera, pero bueno, en fin, ya intentamos darles un repaso y que salgan con otra idea. Ya puedo yo matarme a explicarles las diferencias que cuando terminamos los cánones de los institutos religiosos y llegamos a los seculares y continuamente hay remisiones a los institutos religiosos, como poco chirría. Partiendo de la base que esto de la remisión es una técnica que se utiliza en el ámbito legislativo, por economía procesal, sencillamente. Regular algo que ya previamente ha sido regulado puede dar lugar a errores si hay duplicidad. Por tanto, lo que se hace es esa técnica de la remisión. Pero claro, teniendo en cuenta el ámbito en el que estamos, pues quizás esto se podría mejorar respecto de los institutos seculares, porque repito que genera confusión. Cuando ya vamos avanzando los cánones y para regular tal, léase el canon tal a cual, hoy, de los religiosos. ¿Cómo no? ¿Cuál es la cuestión? Hombre, pues que leyendo los cánones de los institutos religiosos yo no me he encontrado ninguna remisión a los institutos seculares. Y no porque vayan antes, ¿eh? Hay ejemplos en el Código donde se remite a cánones futuros. El legislador, bueno, elabora un código, lo tiene que leer entero para ver si después tiene que utilizar o no esta técnica de la remisión. Decía, hay institutos
religiosos, institutos seculares, orden de vírgenes, eremitas y nuevas formas de vida consagrada, que es lo único en lo que el Código se ha adelantado, que yo personalmente no sé muy bien por qué, pero bueno, ahí están, ¿no? Son realidades a las que el Código pues, les da ese marco normativo, ofrece un epígrafe en el que están todas esas normas comunes y después ya pasamos a lo específico. Claro, las cuestiones es lo que yo les estoy contando, si es válida esta normativa canónica y si contribuye a desarrollar de manera eficiente esto que regula, ¿no? En el caso de los religiosos, pues yo pienso que no hay ningún problema, ¿no? Contienen dentro de su título pues, los aspectos que son más generales, luego ellos tienen su derecho propio, como tendrán ustedes sus constituciones, directorios, reglamentos, etcétera. Pero, repito, en relación a los institutos seculares, pues la cuestión es que no se les ha dotado definitivamente de la especialidad y diferencia que les es propia. Vuelvo a lo mismo, que no es justo achacarle al legislador todos estos errores cuando es la primera vez que aparecen en el Código de Derecho Canónico. A lo largo de la historia, pues las diferentes normas relativas a los institutos de vida consagrada pues, se han ido puliendo, ¿no? Ese marco jurídico. Bueno, la vida religiosa no se comprende ahora de la misma manera que se comprendió en el Código del 17, ha variado. Pues siendo la primera vez que aparecen los institutos seculares, imagínense todo el margen de mejora con el que se puede contar. Las dificultades, repito, desde mi punto de vista, es que no están acomodados los institutos seculares al 100% con la identidad que les es propia, por esta cuestión de las remisiones, por economía procesal, como ya les he dicho. Repito que no hay remisiones a la inversa de los institutos religiosos. Claro, ¿cuál es la conclusión? Por no amargarles la mañana con el derecho. ¿La regulación del Código, entonces, ha estado al servicio de los institutos seculares? Yo creo que sí, desde luego que sí. Merecidamente se han incluido en el lugar que les corresponde y al amparo de normas que definen perfectamente lo que es la vida consagrada y cómo los institutos seculares son una parte de la misma. Y yo me atrevería a decir que caminan hacia un momento en el que van a ser una parte fundamental. ¿Se puede mejorar la normativa? Desde luego que sí. Y este presupuesto no debe ser irrenunciable porque, bueno, pues una regulación óptima, y yo creo que hay que aspirar a los bienes mayores, pues es el punto de partida para que lo que venga detrás también sea óptimo. Claro, solo apuntar que el derecho es cierto que tiene que gozar de cierta estabilidad, no se puede cambiar con cierta frecuencia porque se pierde lo que llamamos seguridad jurídica. Pero eso no significa que sea algo petrificado. A veces es necesario realizar modificaciones. Como ha aludido antes Monseñor, por ejemplo, se me ocurre ahora la del Canon 579, pues efectivamente antes los obispos erigían institutos de vida consagrada en sus diócesis previa consulta a la Santa Sede. Eso se ha modificado, ahora es consentimiento, precisamente para evitar esta proliferación de fundaciones. Y esto es una muestra, y desde mi punto de vista y de las reformas que ha habido últimamente respecto de los institutos de vida consagrada, la más importante, es una muestra de que la Iglesia bueno, tiene realidades muy serias y el derecho está al servicio de la Iglesia. Y en este caso protegiéndola con esta reforma. Esta reforma es una protección de la vida consagrada, evitando, como digo, que proliferen elecciones de institutos cuando no está garantizado un sustrato que permita considerar a un instituto como un instituto de vida consagrada. Y repito que esto es muy serio. La consagración solo se realiza en el seno de un instituto, salvo vírgenes y eremitas. Se me adelantó, Monseñor, pero bueno, yo hago un llamamiento también al bien común y al buen entendimiento y a frenar efectivamente los impulsos fundacionales. Ayer en el viaje veníamos comentándolo, curiosamente, ¿no? Pues antes, cuando estudiábamos latín y filosofía, lo denominaríamos a esto egolatría. Bueno, ahora en vocabulario loxe, yoísmo. Y hay que evitarlo, hay que evitarlo. Más que nada porque también se confunde
a los laicos, entiéndase por laicos, en este caso los que no son consagrados, para los que la vida consagrada todavía es un faro y es un ejemplo. Hay que procurar no escandalizar. Finalizando, pues yo creo que la definición de los institutos es correcta, quizás el desarrollo normativo de los institutos seculares en el Código no tanto por las razones que les he dicho. El Canon 710 define perfectamente lo que es un instituto secular, al igual que el Canon 607 define perfectamente lo que es un instituto religioso y cuáles son sus características, y son bien distintas las unas de las otras. Creo que si leen, no lo voy a hacer yo aquí, si se toman la molestia de leer los dos cánones entenderán perfectamente lo que les estoy diciendo, porque es suficientemente claro. Lo último, una reminiscencia un poco extraña en el Código y que también genera dudas, ¿no? A medida que los sacerdotes en Derecho Canónico van estudiando, bueno, parece que no les despierta mucha duda lo relativo a los institutos seculares hasta que topamos, curiosamente, con la asignatura de Derecho Matrimonial, que yo no la imparto, pero claro, es que no hay año que no tenga uno que levanta la mano. Venimos de clase de Derecho Matrimonial, digo, sí, me vienes a hablar del 1088, ¿verdad? Me dice, justo, bueno, bien. Claro, ¿qué dice ese canon? Que atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados por voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso. Pregunta año tras año del sacerdote, ¿son más consagrados? Voy a beber agua. Mediten. No, no lo son. Es una reminiscencia de un concepto del juramento tomista, por así decirlo. Se promulga el Código, pues a veces es muy complicado engranar todos los cánones. Es que esto no significa que quien ha profesado los consejos evangélicos en un instituto secular pueda contraer matrimonio alegremente. Es verdad que la profesión de este consejo evangélico en un instituto religioso conlleva la anotación en el libro de bautismo, cosa que no sucede con los institutos seculares. Pero, repito, esto no afecta ontológicamente de ninguna de las maneras. ¿Se debería revisar en el Código? Habrá que pedir permiso a los afectados, en este caso, que son los religiosos. Y que no sé si debió tener algún tipo... Claro, es que nos tenemos que retraer a los trabajos del Código donde incluir a los institutos seculares seguro que tuvo pues algún tira y afloja, por decirlo suavemente. Pero, repito, es una cuestión de forma más que de fondo. Es el desconocimiento lo que provoca que a veces se piense que efectivamente hay diferentes categorías dentro de la consagración. Pues en absoluto. Es lo que le explico ya a los alumnos. Digo, no es más consagrada la carmelita descalza que la operaria. Las consecuencias son distintas por cómo se profesan los consejos evangélicos y hay otras consecuencias. ¿Por qué? Porque, como ya saben también ustedes, el voto en los institutos religiosos es público. Es público, no significa que se haga delante de público. Ya lo digo. ¿Esto a qué lleva? Bueno, pues a lo mejor también hay que revisar un poco la disciplina del voto y qué es lo que conlleva y qué significa que sea público y por qué si es privado parece que es menos. O semipúblico, que no se pudo introducir esta cuestión en el Código en aquel momento. Bueno, yo simplemente, y ya para finalizar con una reflexión, bueno, me trajeron para decir verdad. La forma, decimos a veces en Derecho que la forma es la perfección de la sustancia. Dicen. Es una reflexión, lo dejo para la sobremesa. Yo creo que en esta sala nadie puede pensar en un instituto secular que debiera ser un instituto religioso. Sin embargo, yo mentiría si dijera que no acude a mi mente ningún instituto religioso que debiera ser secular. Al menos 2 o 3. Yo les dejo aquí esta perla y, bueno, no profundizo porque me llamaron para hablar de cánones y no de intrusismo. Por tanto, y como quiero morir hija de la Iglesia, como la de Ávila, bueno, lo dejo aquí, que sé que las leyes son arduas y no sé si estaba previsto algún turno de preguntas o como... No, bueno, pues... Bueno. Sí. Pues muchísimas gracias, Laura. No sé si alguien quiere hacer una pregunta.
Sé que más de una de Derecho en la sala estará muy contenta.